Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos, bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Con un gracias por estar con nosotros, le doy la bienvenida a Cacho Herrera. Hola Amalia, hola amigos del planeta. Estamos en viernes 12 de abril, Día del Niño en Bolivia. Con mucha información, hay una acusación de don Evo Morales al arcismo. Han llegado 65 de 69 deportados al país desde España. La Conferencia Episcopal de Bolivia lanza un mensaje preocupante. Hay un cuasi rompimiento de relaciones entre Bolivia y Ecuador a propósito de la crisis diplomática con México. Y finalmente hay novedades con el Banco Central y los bonos en dólares. Adelante, Amalia, con las noticias de último momento. Arrancamos con el Tribunal Supremo Electoral y el futuro de Evo Morales. Pues Morales ha denunciado que la designación de un nuevo vocal en el Tribunal Electoral, el señor Ávila, que ha tomado casi a la mala el asiento de la doctora Chuquimia, que sin renunciar ha quedado desplazada del Tribunal Electoral, tiene un objetivo político. Y ese objetivo político es inhabilitar a Evo Morales. Esa no es la novedad. La novedad es que Evo Morales dice que además el objetivo es proscribir al MAS. Y esto ya son palabras mayores. ¿Qué consecuencia tendría esto, Cacho? Bueno, en principio, dejar fuera de la carrera electoral a Evo Morales, imagínate, 20, 25 años después de ser un personaje en primera línea en los eventos electorales de nuestro país, quedaría al margen. Evo Morales no tendría cómo participar en una elección, salvo que se preste alguna sigla partidaria que de alguna manera le dé ese chance para participar, pero estaríamos con una especie de novedad histórica de que Evo Morales no tendría posibilidades de participar por el MAS y PSP, tal como sucedió en estos últimos 20 años, 25 años, cuando ha sido candidato presidencial. Entonces, este es el primer impacto que sufriría Evo Morales si es que el Tribunal Supremo Electoral lo saca de carrera, lo inhabilita y además se refuerza esta inhabilitación con alguna decisión que pueda tomar el Tribunal Constitucional. Yo veo muy difícil que proscriban al MAS. Arce Catacora también se quedaría sin partido. ¿Qué va a hacer? Sería un tiro a los pies, ¿no? No sé, ¿qué piensa Arce? Si es que realmente esa es la intencionalidad, según dice Morales, ¿no? Si Morales se queda sin el MAS y el MAS queda anulado como partido político, también Arce se queda sin partido. Y bueno... Hay una manera, Amalia, discúlpame que te corte, hay una manera en la que se pueden hacer cosas postizas, si vale el término. Ya ha ocurrido en nuestro país. Se alquilan, se prestan, se consiguen siglas partidarias, que hay varias que están en esa posibilidad de prestarse, y se les cambia el nombre, Amalia. O sea, se hace un acuerdo entre una sigla y una agrupación departamental o varias agrupaciones departamentales, y ese acuerdo da la posibilidad de que cambien el nombre. Te voy a poner un ejemplo. UCS salió con una sigla departamental y ya no participó como UCS, participó como Alianza Creemos. El FRI se alió con la agrupación departamental del senador Rodrigo Paz, que es Primero la Gente, pero no participó ni como FRI ni como Primero la Gente, sino Comunidad Ciudadana. Entonces, es probable que hagan este tipo de alianzas y surja un MAS renovado, más siglo XXI, no sé, alguna cosa que haga que la marca MAS de alguna manera siga
permaneciendo, pero edulcorada con alguna otra palabreja. Más peor. No creo. Sí. No creo, Cacho. La sigla más tiene un peso propio. Es decir, perder la sigla del MAS o aquel que se quede con la sigla del MAS, de entrada gana dentro de ese 30% de voto duro. Tengo la impresión que sería una pérdida para ambos. Tú tienes razón en el sentido de que no quedarían fuera de las lides electorales, que siempre hay una maniobra, siempre hay una sigla que se puede comprar. E inclusive Arce, si quiere, podría ser un nuevo partido, una nueva sigla, y obligando a los empleados públicos, que son 500.000, en una semana consigue las firmas que se requieren para legalizar un partido. Todo se puede, pero a donde estoy apuntando es que ambos van a perder un caudal electoral importante que la sigla MAS por sí sola arrastra. A mí me parece, claro, sería un borrón y cuenta nueva. Aquí empieza una nueva historia de un Arce Catacora buscando la reelección por un partido que se llama, no sé, cualquier cosa. Como en la Argentina, que el kirchnerismo siempre cambió el nombre de los frentes. Pero yo creo que ambos perderían. Sobre todo Arce, porque al margen del MAS, Evo Morales es el MAS, aunque lleve cualquier sigla, porque él es el líder histórico de esa corriente política, de ese partido, y creo que entre los dos el que perdería más, al perder la sigla del MAS, divertido la reiteración de la palabra, es Arce Catacora. Pero en fin, cada quien tiene su analista y su proyectista político y verán qué se hace. De lo que no hay duda, Cacho, es que Arce y su partido y su entorno, que son unos pocos individuos, están rompiéndose la cabeza para ver cómo parten por el medio a Evo Morales, cómo lo descalifican y se quedan con esa corriente política. ¿Lo van a lograr? Tengo mis dudas. No lo han hecho en tanto tiempo, Amalia. Poder, acumulación y cooptación de los órganos del Estado, todo este tiempo han tenido como para aniquilar políticamente a Evo Morales, y no lo han hecho, no han podido hacerlo. Entonces, realmente también muestra este grado de incapacidad política que también tiene el entorno del presidente Luis Arce, porque Evo Morales la tiene clarísima, Amalia, ¿no? La secuencia que plantea Evo Morales es bien interesante. Él dice, primero van a intentar inhabilitarme, ¿no? Como incluso una especie de objetivo personal, y luego van a ir por la proscripción del MAS. Y hay un detalle, Amalia, que a muchas personas se les está pasando, y es que el Tribunal Supremo Electoral tendría que haber respondido en estos días a dos consultas. Respondió a la primera, que es el levismo. Este acompañamiento les dijo, tienen que subsanar, no han respetado su estatuto orgánico, pero no respondió a las observaciones que aparentemente fueron subsanadas por el arcismo respecto del Congreso del Alto de los primeros días de mayo. No se conoce. Entonces, parece ser que están esperando si se cae o no el Congreso de junio para ver si subsiste o no el Congreso de mayo. Hoy creo que se cumplen las 48 horas que le dio de plazo el Tribunal Supremo Electoral al levismo para que subsane todo lo relacionado con el Congreso de junio. Entonces, esto, claro, Evo Morales, reitero, la tiene clarísima, y entonces el ingreso de Gustavo Ávila ha cambiado todo el panorama favorable que tenía Evo Morales hace unos días, y esta balanza que se estaba inclinando a favor del levismo se ha vuelto a reposicionar a favor del arcismo dentro del tribunal. Solamente un comentario que atenúa lo que dices, Cacho. El arcismo sí ha logrado
no aniquilar, no matar para siempre a Evo Morales, pero le ha quitado, nadie sabe cuánto, pero carambas, más de la mitad, tengo la certeza, más de la mitad de su militancia, de su caudal electoral, por una razón muy simple: los dulces del poder son un imán irresistible, ¿no? Entonces le ha quitado las organizaciones sociales, Cacho, le ha quitado toda la ferviente devoción de los empleados públicos. El arcismo sí existe como tal, hay un arcismo, le ha quitado la mitad de la representación parlamentaria, etcétera, etcétera. De tal modo que sí, le ha dado unos golpes terribles. Todavía está en agonía Evo Morales, pero a mí me parece que en las últimas, depende de esta jugada, si le quitan la sigla del MAS, Evo Morales está en apuro. Así Evo Morales sea más grande y más representativo que la propia sigla del MAS. Así es, Amalia, es como el Terminator de la política boliviana, ¿no? O sea, pasa, lo destruyen, le pasa un camión encima, no sé, le explota 30 bombas, pero el hombre se repone, sigue caminando, se está arrastrando, ¿no? Pero sigue vivo, ¿no? Entonces, ahí yo retrato esta incapacidad política del arcismo de no terminar la misión política que ellos mismos, me imagino, se han planteado hace unos años. Bueno, ¿me permites cambiar de tema, Cachito? Claro que sí. Bueno, la conferencia episcopal se ha reunido, una versión de la agencia de noticias Fides. El presidente de esta conferencia, Monseñor Aurelio Pessoa, ante la Asamblea de Obispos, hizo un llamado a no perder la compasión y la sensibilidad en un contexto de crisis económica que está afectando a los más desprotegidos. O sea, la Asamblea Episcopal dice que hay crisis económica, ¿no? Seguro que Arce va a acusar también a los obispos de causar una percepción equivocada de la realidad. Dicen los obispos: ¿cómo podemos permanecer insensibles ante los pobres que lamentablemente están aumentando entre nosotros por la crisis económica que estamos sufriendo y que afecta a los más desprotegidos? De tal modo que la conferencia episcopal pide al gobierno y a la sociedad esta actitud de solidaridad ante una situación de crisis económica. Es decir, es un elemento que hace año y medio no hablábamos de crisis económica. Hace un año, en marzo, cuando empezó la escasez de dólares, fue el hecho, el momento en el que se destapó la crisis económica que el gobierno venía tapando, disfrazando, etc. Y que, como toda crisis económica, es un momento en el que se multiplican no los panes, sino los pobres. Y esto es lo que puntualiza la conferencia episcopal. Dos aspectos sobre este tema, Amalia. Anoche el ministro de Economía, don Marcelo Montenegro, ha dicho a la Red 1 lo siguiente, que sistemáticamente el Banco Mundial, que ha hecho una previsión de crecimiento del país en 1,4% para este año, menos que la media latinoamericana del Caribe, que está en 1,6%. Ha dicho que se equivoca sistemáticamente con Bolivia, que no es verdad, se mantiene en el 3,71% de crecimiento, porque siempre se equivoca, ¿no? Ya ocurrió en el 2023, y entonces no creen, entonces van a seguir adelante con su dato de crecimiento. Y don Jorge Quiroga, el expresidente de nuestro país, ha mencionado también anoche dos datos que a mí me llamaron mucho la atención. El primero es que él ha señalado que el sector que aparentemente estaba mejor posicionado, casi blindado en términos económicos en el país, era el sector agropecuario cruceño, que siempre, en términos de crisis, siempre se salvaba, ¿no?
pero ahora es una especie de las víctimas de esta crisis. Y ha señalado como dato, Amalia, amigos, que se calcula que las exportaciones de soya van a caer de 1.700 a 1.100 millones de dólares este año. Ese es el primer dato. Y el segundo ha señalado que hasta el 2020 él planteaba que se necesitaban 7.000 millones de dólares para superar esta crisis. Ahora se calcula que se van a necesitar 12.000 millones de dólares. ¿De dónde se obtendrá esta cantidad inmensa de dinero? Según Jorge Quiroga, de hacer gestiones ante el Banco Mundial, ante el Fondo Monetario Internacional y ante otros organismos de financiamiento. Cosa que no lo va a hacer el gobierno, ¿no? Entonces, si juntamos este dato con lo que ha dicho Pablo Villegas, este experto del CEDIP, entonces la cosa está coincidiendo. O sea, no sé, la cosa va a empeorar, para ponerlo en palabras fáciles, y no encuentran la salida, si no es el vivir de prestado en este momento, empeorando la situación para las futuras generaciones de los bolivianos. Definitivamente. Y el otro dato que dio el gobierno es que ha logrado captar 54 millones de dólares en un mes y medio con la venta de estos bonos del Banco Central, bonos en dólares. La cifra es la mitad de la meta que el gobierno se había propuesto captar hasta el mes de agosto. De estos 54 millones, solo 10 corresponden a ciudadanos. El resto son empresas, posiblemente la propia banca privada, que tienen dólares y que los depositan en el Banco Central para poder captar más intereses. Esta captación, dos puntos. Uno, que se acabó la bolivianización. Cuando hay crisis, la gente recurre al dólar. En los años anteriores, los depósitos en dólares habían bajado y habían subido los depósitos en bolivianos. Se había conseguido una gran confianza en la moneda local porque había una gran estabilidad económica y en consecuencia uno no necesitaba correr por la Camacho buscando un dólar. No sé en Santa Cruz cuál será la calle por la que se corre buscando cambistas, ¿no? Pero acá es la Avenida Camacho, en la ciudad de La Paz. Pero cuando empieza la crisis, cuando empieza a escasear los dólares, cuando la gente olfatea crisis, la gente saca sus bolivianos y busca dólares. Y ese es el primer elemento. Y si el gobierno dice yo le voy a dar 10%, 20% de interés a depósitos en boliviano, eso no capta nada. Pero si dice te voy a pagar en dólares, tus ahorros en dólares, la gente sacó plata debajo del colchón y fue al Banco Central con la garantía de recibir de vuelta sus dólares más intereses en dólares. ¿Qué significa que el gobierno capte 100 millones de dólares? Cachito, no significa nada. Es una gota en relación a las cifras que acabas de dar. ¿Cuánto necesita el gobierno para salir de este entuerto? ¿Qué monto dijiste? Según Jorge Quiroga, 12.000 millones de dólares ahora, en este momento. 12.000 millones. Y el gobierno, en este esfuerzo terrible, inaugurando nuevamente la dolarización del país, va a obtener 100 millones. ¿Me entiendes? La proporción es nada, no resuelve nada. Le sirve para la caja chica. No le sirve ni para pagar la deuda externa, que este año tiene que pagar por deuda externa como 1.700 millones de dólares. En fin, pero algo es algo. Toda monedita sirve, ¿verdad? El otro hecho importante es que el gobierno ha anunciado que también la banca privada va a pagar o va a empezar a ofrecer estos bonos en dólares del Banco Central. Entonces se inaugura nuevamente, se vuelve a la dolarización del país. Esto refleja la crisis económica que el gobierno niega con todas sus palabras.
está bien, es como a los locos, Cachito, hay que darles la razón, porque tú no puedes discutir hay o no hay crisis, ¿no? Los hechos son los hechos. Cuando el gobierno empieza a vender bonos en dólares, quiere decir que hay crisis. No hay más discusión. El otro elemento es que estos 54 millones que ya ha captado y los próximos 100 millones que ha captado se suman a la deuda interna que tiene el gobierno. Esto es deuda. El gobierno se está endeudando con la gente que le está entregando su plata. Y la deuda externa es lo que más crece, a un ritmo increíble. Deuda interna son 11.000 millones de dólares. Es más que la deuda externa. En el presupuesto general del Estado, el gobierno ha pensado endeudarse este año 4.000 millones del exterior y 11.000 millones del interior. De esos 11.000 millones, parte de esos 11.000 millones son estos 100 que está recaudando del público. Así es, Amalia, y como las cosas están complicadas en el ámbito económico y hay que subsistir hasta el 2025 desde la perspectiva del gobierno, entonces hay que hacer otras cosas para tapar, para de alguna manera distraer la atención sobre esta crisis económica que está afectando a todos, a los grandes empresarios, a los pequeños, a los obreros, a las amas de casa, a todos está afectando. Pero entonces hay que hacer cosas que distraigan la atención. Y una de esas cosas, Amalia, cambiando de tema, es la decisión del gobierno de replegar a la embajadora boliviana en Quito. Le ha pedido, después de escuchar su informe sobre lo acontecido hace una semana, estamos hablando ya de una semana de los hechos en la embajada mexicana en Quito, le ha ordenado su repliegue. Le ha dicho, usted no se mueve de La Paz hasta nueva orden, y en términos diplomáticos esto se interpreta como un paso previo al rompimiento de relaciones con Ecuador. De hecho, la canciller Celinda Sosa ha señalado a los medios de comunicación que se está evaluando la posibilidad de un rompimiento. No descartó la jefa de la diplomacia boliviana, y entonces esto está siendo utilizado en la carpeta, está en la discusión, porque además, Amalia, México ya ha formalizado la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, ha pedido que se suspenda temporalmente a Ecuador de la ONU, de Naciones Unidas, y la demanda que ha planteado México pretende también la expulsión de Ecuador de Naciones Unidas. Entonces la cosa muy fuerte, se viene muy fuerte la arremetida de México en términos diplomáticos, y Bolivia se ha metido de lleno a este pleito de crisis diplomática. En Ecuador, el 21 de este mes tienen un referendo y va a ser un acontecimiento para medir cómo es que el pueblo ecuatoriano ha tomado este acontecimiento, ¿no? Porque al margen de las preguntas, que me parece son 10, todas referidas a el cambio, modificación parcial de la Constitución para que las Fuerzas Armadas intervengan de lleno en la represión al narcotráfico y a las organizaciones criminales. Ese es el sentido de la mayoría de las preguntas en este referéndum del Ecuador. Pero obviamente el referéndum lo propone el gobierno y pide que se vote por el sí. Pero si gana el no, que es la consigna del correísmo, va a reflejar que esta intervención a la Embajada de México ha tenido un impacto negativo en la población y que la posibilidad de que Noboa sea reelecto en las próximas elecciones, que son muy próximas, podría hacer aguas, ¿no? O al revés, tal vez internamente Noboa sea fortalecido. Eso lo vamos a saber con los resultados de este referéndum del 21 de abril. Así es, Amalia, y ya que estamos en el ámbito internacional, déjame contarte, y también a los amigos que nos ven, que anoche llegaron al aeropuerto internacional de Viru Viru en Santa Cruz 65 bolivianos que fueron deportados desde España, de 69 personas que
quedaron varadas en un crucero en Barcelona porque no tenían papeles. Resulta que llegaron a ese crucero en una especie ahí de venta de pasaportes especiales, de turistas, no se sabe bien la figura, a través de unas agencias de viajes que también no son legales, son presuntamente irregulares. Entonces llegaron los bolivianos, estos 65 bolivianos, no quisieron declarar a Amalia, ninguno de ellos, se metieron rápidamente en unos vehículos, en unos taxis y partieron, me imagino que a sus domicilios, los que viven en Santa Cruz y otros, algunos hoteles, seguramente para no complicarse también, porque las primeras preguntas de los periodistas seguramente estaban vinculadas a saber cómo compraron los pasajes, qué agencias les vendieron, cómo hicieron las transacciones y cómo terminaron finalmente varados en un crucero en Barcelona, España. Pero no solo ellos, todo el crucero tuvo que paralizarse, ¿no? Cruceros que tienen 4.000, 5.000 personas y que no podían zarpar de España porque habían 69 bolivianos con visas falsas. Qué pena por ellos, porque seguramente es toda la ilusión, Cacho, de hacer un crucero, ¿no? Es una vacación, la familia apuesta a esto, ¿no? Es un gusto extraordinario viajar a un crucero, es un sueño que yo también tengo, me encantaría ir en un crucero. Y claro, salieron del país con esas visas, ¿no? La empresa de los cruceros reconoció que esas visas no encontró nada raro en los pasaportes y para allá fueron, estaban viento en popa, primera escala en Barcelona, y resulta que las autoridades dicen estas visas son falsas. La pregunta es, Cachito, ¿ellos sabían que estaban viajando con visas falsas? ¿O ellos son víctimas de alguna empresa que les vendió las visas falsas? ¿Cuánto pagaron por las visas? Es muy fácil saber esto. ¿Sabes por qué, Cacho? Por el precio. Primero, una visa tiene un valor y si alguien te la tramita tal vez un poco más, pero no va a subir del estándar normal. Pero si ese estándar duplica el precio o triplica el precio, es que la visa es falsa. O por lo menos sospechosa, o por lo menos obtenida de manera irregular. En fin, lo más sospechoso es esto que tú dices, que llegaron, bajan en el avión, pasaje que les pagó la empresa naviera, y no relatan. Hasta el momento no dicen quién es la empresa que les vendió la visa, cómo consiguieron la visa. Los pasajes es muy fácil de conseguir, pero ¿quién les consiguió la visa? Es un misterio. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tienes sospechas? Cuando tú dices, Amalia, que si son víctimas, aparentemente, presuntamente, yo puedo decir que son una especie de víctimas de su ambición, ¿no? De su deseo. A veces se les aparece la oferta en Internet, en las redes sociales, con precios realmente accesibles. Y entonces, lo que ocurre generalmente con los bolivianos, ¿no? Que dicen, caramba, esto me conviene. La promoción además dice una rebaja por tanta cantidad de familiares. Y claro, esta vez ese momento de no pensar las cosas, de no decir, caramba, ¿no? Me están ofreciendo tanta ganga, no será algo extraño, no será algo irregular, y se meten y comentan con el vecino, con el pariente, y luego empiezan a caer varios. Bueno, a veces quizás también son víctimas de esta ilusión desmesurada. En este caso los llevó a hacer, caer en las redes de estas agencias que están proliferando, Amalia, ¿no? Hay una asociación de agencias de viajes en el país, legalmente constituida, que denunciaba a través de sus personeros que han proliferado estas agencias, incluso hasta personales, freelance, que ofrecen cantidad de cosas, pero que llegado el momento no hay tal. Y claro, gente con mucha ilusión que cree que está yendo en barcos espectaculares o están viajando en aviones tremendamente
cómodos o están llegando a hoteles un poco más de 10 estrellas, los ponen en unos lugares, pero realmente tremendos, chiquititos, de condiciones casi infrahumanas. Y claro, dicen, pero estás, o sea, en primer mundo, estás en Dubái, y entonces a callarse, compañero, porque si no, te vamos a cobrar lo que realmente tendríamos que cobrar, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que es la ambición a veces de los bolivianos de querer pegarse una vueltita por el mundo, ¿no? El problema aquí no ha sido la ilusión, que yo creo que es lícita, no solo comprensible, sino que todos tenemos una ilusión de viajar y de tomarnos una vacación. No coincido contigo en ese punto. Yo creo que todas estas familias querían tomarse unas vacaciones, cumplir el sueño de viajar en un crucero, porque el barco es precioso, el crucero existió, la compañía naviera no los estafó, fue absolutamente correcto y se cumplieron cronogramas y viajes y todo. Aquí el punto es que para hacer estos viajes necesitas visas de los países por donde va a recorrer el crucero. Y ellos no tramitaron la visa, podían ir a la embajada de España y tramitar su visa, y no lo hicieron. Y contrataron a alguien, o la empresa que les vendió el pasaje también les ofreció la visa, y por esa visa seguramente les cobró un montononón de plata y les dieron visas falsas. Ese es el punto. Claro, es pues toda una tramitadera y un tráfico de trámites internacionales, Amalia. Está ocurriendo incluso hasta con becarios, está ocurriendo con gente que quiere estudiar en universidades fuera del país. Se han convertido en unas redes, ¿no?, que atrapan a este tipo de gente que desea salir del país por una u otra razón, por turismo, por estudios, hasta incluso por razones médicas, Amalia, ¿no? Y entonces, quizás lo que hay que revisar es el costo, las condiciones y estos aspectos legales, o cruzar información, ¿no? Me estás ofreciendo esto, perfecto, llamar a la embajada o llamar al consulado, decir, ahí esto es verdad, se puede, no se puede. Bueno, si se puede, una maravilla. Si no, el consulado dirá, no es parte de nuestras políticas internacionales, así que usted tenga cuidado, entonces se tendrán los recaudos del caso, ¿no? Pero a veces, por hacer las cosas rápidas y por seguir las promociones, entonces se cae en este tipo de redes de estafa. Sí, es una lección para todos. Bueno, Cacho, creo que llegamos hasta aquí. Sí, Amalia, sí, amigos, ya hemos agotado ya nuestro temario. Bueno, nos vamos, Amalia, en el Día del Niño. Un saludo especial, un abrazo especial a todos los niños de nuestro país, a todos los niños y niñas de nuestro país. Y estaremos nuevamente con ustedes el día de Tarija, porque nos vamos el 12 de abril y estamos con ustedes el 15 de abril en el aniversario, un nuevo aniversario del departamento de Tarija. Un abrazo para todos ustedes y hasta entonces. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.